hablando hoy de un tema tan importante y un tema poco predicado y poco cantado, incluso poco mencionado en nuestros medios. Se trata de la justicia de Dios. ¿Cuántos en este lugar le sirven a un Dios justo? A menudo nos acordamos de dar gracias a Dios por su misericordia. A menudo nos acordamos de pedirle misericordia. A menudo nos acostumbramos y nos acordamos de cantar a su gracia. Pero Jeremías capítulo 9, verso 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. De la justicia de Dios, los hombres dicen que la justicia es equilibrio, la justicia es equidad, la justicia es la virtud que da a cada cosa y persona lo que le corresponde. Dicen los que saben que la justicia de Dios se puede definir como la perfección de Dios, en virtud de la cual Dios es fiel a su pacto y su palabra. Justicia de Dios es la perfección de Dios y su fidelidad consigo mismo y con su pacto. La Biblia dice en el Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Cuando hablamos de la justicia, hablamos de el patrón en base al cual Dios hace todo lo que hace. Jamás Dios hace nada con injusticia. La justicia es el principio desde el cual Dios opera todas las cosas. Y si la justicia es equidad, equilibrio, la responsable de que cada uno esté en su lugar, entendemos que no entiende de intereses, no entiende de raza, no entiende de posición. Por algo, hoy por hoy, la imagen visible de la justicia es una balanza. ¿Por qué se representa la balanza como la justicia como una balanza? Porque toda balanza que funcione perfectamente siempre da el peso conforme a la ley de la gravedad lo exige. Y si en una balanza justa tú pones en un lado medio kilo de diamante y en otro lado 1 kilo de piedra, no importa la diferencia del valor de la piedra y del diamante. Por un lado, en un plato de la balanza tenemos al diamante que soluciona economías, que facilita mansiones, deportivos de lujo, que asegura el futuro de familias, que se subasta a precios millonarios. Y en otro lado de la balanza, una piedra de 1 kilo, la que molesta cuando vas en el camino y ni siquiera te agachas para quitarla, la que empujas con el pie. Pero cuando la justicia es auténtica, a la justicia no le importa, a la balanza no le importa cuánto vale el diamante y cuánto vale la piedra. A la balanza no le importa buscarse un problema con el diamante por darle el peso a la piedra. No le importa la posición del diamante. Si la que pesa es la piedra, el peso se lo da a la piedra.
Esa es la balanza en representación de la justicia. Y yo pregunto, siendo así la justicia que no entiende de colores, que no entiende de raza, que no entiende de posición y no entiende de intereses, pregunto, ¿a cuántas personas justas has visto en esta tierra? Respuesta de David, tomada por Pablo en Romanos 3:10, dice, no hay justo, ni aún uno. Hermanos, esto no es un insulto ni un ataque. Es un reconocimiento de una realidad como humanos. Todos en algún momento tenemos algún brote de injusticia. En las cosas más sencillas de nuestro día a día se puede manifestar que no somos de justos como debiéramos. Se puede medir con facilidad en la diferencia que hacemos cuando una misma experiencia y situación la vivimos nosotros a cuando la vive otro. Se puede facilitar con sencillez. Un cordel que no falla para medir la justicia del hombre en nuestro carácter moral. Se puede medir en algo tan sencillo, se pueden reír. En el trato con hijos y nueras. Y con hijas y yernos. ¿Quieres saber si alguien es justo? Mira si hace diferencia entre cómo quiere que su hijo trate a su nuera y cómo quiere que su hija trate a su yerno. Eso deja ver la balanza de justicia que tenemos. Dos amigas se encuentran, pasados los años. ¿Qué tal te va la familia? Dice, pues ahí estamos. Mis niños se han hecho grandes y se han casado, el niño y la niña. Dice, ¿se han casado los dos? Sí, hace no mucho, él y ella. Mi hijo y mi hija se casaron. No se preocupen. Presten atención, no pasó nada. ¿Cuántos tienen aquí su mente y su corazón? Vamos con las dos amigas, ¿de acuerdo? Se casó el hijo y también se casó la hija. La pregunta es, ¿qué tal están? ¿Qué tal les va? ¿Qué tal le va a tu hija? Se casó entonces, ¿cómo le va? Dice, mira, una bendición. Le ha tocado un niño que de verdad que es una bendición para la casa. Estamos disfrutando. Dice, sí, dice, de verdad que es una bendición. El más trabajador del mundo. Se pasa el día trabajando todo lo que gana para tenerla a ella en palmitas, a la niña. Todas las semanas sin falta viene a la casa. No echo en falta de ver a la niña porque cada 2 por 3 está allí con la niña y la puedo ver. Además, es que para que ella pueda hacer la comida tranquila y no tenga estrés, a la que sale del trabajo, él de camino del trabajo a la casa recoge a los niños del colegio. De verdad que es una bendición. Ay, pues me alegro, qué bien. Dice, ¿y al hijo? ¿Se casó también? Sí, dice, ¿y qué tal le va? Dice, mira, qué pena tengo por mi hijo. Se pasa el día trabajando y todo lo que gana es para tener en palmitas a la mujer. Todas las semanas tiene que ir donde el suegro para que la chica esté donde su padre. Y encima, cada vez que sale del trabajo, para que la chica no se moleste, tiene que recoger a los niños del colegio. ¿Somos justos o no somos justos? Por eso, cuando hablamos de justicia, empezando por estas dos amigas y terminando por los juicios en los tribunales, en los parlamentos, ante el delito del robo de un joven que robó para dar de comer a su hermana pequeña y el robo de millones de euros de un político. Si hablamos de justicia, tenemos que elevar los ojos al cielo y mirar a aquel que no da por inocente al culpable ni pierde el derecho del justo.
Y ha dicho que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, ha dicho Jehová. ¿Cuántos le alaban a él por su justicia? Pero qué curioso. Si en un primer punto tenemos que definir la justicia y decir que solo está en el cielo, en un segundo punto tenemos que entrar en la justicia de Dios cuestionada. Qué curioso que en el mismo planeta donde no hay nadie justo, constantemente se están levantando los ojos al cielo cuestionando la justicia de Dios. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué muere gente inocente? ¿Realmente alguien muere siendo inocente? Vamos a verlo más adelante. Acompáñenme a la Biblia. Hay una terapia de grupo donde cada uno está contando una experiencia que le hizo cuestionar la justicia de Dios. Se levanta uno y dice: de la noche a la mañana me quedé sin nada. Se levanta un hombre de nuestros tiempos y dice: de la noche a la mañana quedé en la ruina. He tenido que pedir para seguir viviendo. Se levanta otro y dice: me porté demasiado bien con la gente y al final todos me abandonaron. Se levanta otro para cuestionar la justicia de Dios y dice: yo veo niños sufriendo en África. Se levanta un hombre viejo con una barba larga y dice: yo tuve que ver la muerte de mis 2 hijos. Se llama Aarón. Aarón, ¿y por qué permitió Dios que murieran tus hijos? Y Aarón dice: no, Dios no permitió que murieran mis hijos. A mis hijos los mató Dios. ¿Cómo, Aarón? Sí, libro de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, entraron a la presencia de Jehová y ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Para usted y para mí, que no tenemos implicación emocional con Nadab y Abiú, no significa nada para nosotros. Nosotros decimos: bien está por ofrecer fuego extraño, por malos sacerdotes, déjalo ahí. Ahora acompáñame ese día, cuando dice la Biblia que Moisés llama a sus sobrinos, primos de Nadab y Abiú, y les dice: sacar los cuerpos. Sacan los cuerpos carbonizados de Nadab y Abiú, y ahí está Aarón. Dios no ha permitido la muerte de sus hijos. La muerte de los hijos de Job Dios la permitió, pero a los hijos de Aarón Dios los mató. Y ahí está Aarón, viendo salir los cadáveres de sus hijos. Y dice la Biblia, por favor acompáñenme a este pasaje, a ver si sienten lo que yo sentí el otro día cuando pude introducirme en él. Se acerca Moisés a Aarón y le dice Moisés a su hermano: esto es lo que me ha dicho Jehová tocante a este tema. En los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Saben qué está diciendo eso? El lenguaje más auténtico. En los que se acercan a mí seré santificado, es decir, esto sirve para que se me tenga más respeto. La muerte de los 2 hijos de Aarón, instantánea. Moisés le dice con el corazón roto a su hermano: Dios ha dicho que esto es para tener en alto el respeto de su nombre. Y acompáñenme a este texto, dice: y Aarón cayó.
La justicia de Dios cuestionada. ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué permite? Aarón, ¿por qué te quedas callado mientras Dios hace eso con ellos? Desde el principio, la justicia de Dios se ha manifestado en cada uno de sus juicios. Y si recapitulamos el trato de Dios con el hombre, tenemos que ver que desde el principio, desde Adán en adelante, Dios ha tratado a los hombres por diferentes dispensaciones. Desde la creación de Adán hasta la caída, dispensación de la inocencia. Desde la caída de Adán hasta Noé, dispensación de la conciencia. Desde Noé hasta Abraham, dispensación del gobierno humano. Desde Abraham hasta Moisés, dispensación de pactos y promesas. Desde Moisés hasta Cristo, dispensación de la ley. Y acompáñenme a la Biblia, porque Dios siempre ha reflejado sus justos juicios en cada una de las dispensaciones. Si recapitulamos el final de cada una de las dispensaciones, encontramos que cada dispensación termina con un juicio. La inocencia termina con el destierro del Edén. La conciencia termina con el diluvio. El gobierno humano termina con la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Los pactos y promesas terminan con la esclavitud en Egipto. Y en cada dispensación un juicio, porque en cada dispensación el hombre peca. En cada dispensación el hombre se equivoca. En cada dispensación el hombre fracasa. Y ahí queda el sello de la justicia de Dios. Cada dispensación termina con un juicio. Y yo digo, ¿qué nos está recordando Dios con esto? Que Dios, como juez justo, aquí entramos en la palabra, Dios no tiene la obligación de tolerar que nadie le ofenda. Dios no tiene la obligación de perdonar. Dios no tiene la obligación de tolerar el pecado. Dios no tiene la obligación, no tiene por qué soportar que se le blasfeme, que se le ofenda, que se atente contra su carácter santo. Porque aquí está el asunto, aquí está el tema, que el pecado no es el defecto inocente de un niño del que el padre se ríe. El pecado es un desafío directo a la soberanía de Dios. El pecado es un desafío a la santidad de Dios. El pecado es decirle a Dios, hay una alternativa para vivir mejor que la que tú pensaste. Es por esto que Dios termina cada dispensación con un juicio, recordándonos que Él no tiene la obligación de soportar cómo se insulta su carácter santo. Y todo pecado tiene que tener retribución. Cada dispensación termina con un juicio. ¿Y qué nos está enseñando? Que Dios perdona porque es misericordioso, no porque tenga la obligación de perdonar. El perdón no es un derecho, el perdón es un regalo. Continuamos. Cada dispensación termina con un juicio. ¿Y cuál es el distintivo que caracteriza el juicio de Dios? Palabras de Ezequiel: el alma que pecare morirá. Palabras de Pablo: la paga del pecado es muerte. Palabras de Dios: Adán, el día que de ese fruto comieres, morirás. Hay un distintivo de todos los juicios. En todo juicio divino hay un elemento de muerte. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo Dios con eso? Que Dios es el autor de la vida. Y el que vive la vida en contra de lo que Él ha dicho pierde el derecho a vivir. Automáticamente el pecado quita a la persona el derecho a vivir. Porque Dios es el autor de la vida y la vida se vive como Él dice. Y Él, como autor de la vida, tiene derecho a decir quién vive y quién no.
Y el que pervierte la vida para usarla fuera de su voluntad ha perdido el derecho a vivir. Por esto Dios dice con toda propiedad que el alma que pecare morirá, que la paga del pecado es muerte. Y Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto nos está enseñando el Señor, que Dios por cada pecado tiene el derecho de juzgar. Pero escuchen, el hecho de juzgar, ¿de qué manera? ¿Cuántas veces necesita matar un asesino para ir a la cárcel? ¿Cuántas veces necesita atracar un atracador para ser condenado por robo? ¿Necesita una vida entera robando? ¿El asesino necesita una vida entera matando? No. Y pregunto, ¿cuántos pecados hacen falta para merecer la muerte? Por cada pecado Dios, como juez justo, tiene el derecho de mandar la muerte instantánea a todo aquel que peque. ¿Dónde está la prueba? Lo ha hecho muy pocas veces. Una de ellas ha sido con los hijos de Aarón. Pero estamos tan poco acostumbrados a que lo haga, estamos tan acostumbrados a que nos deje vivir, que creemos que la vida es un derecho y nos olvidamos de que es una extensión de misericordia. ¿Por qué? Dios no está obligado a dejar vivir a ningún pecador, pero muy pocas veces ha aplicado su justicia de forma instantánea. Lo hizo con Uza cuando tocó el arca y decimos, ay, ¿por qué lo mata por tocar el arca? Y mata a los hijos de Aarón y decimos, por una mala ofrenda, por ser mal sacerdote, ¿por qué los mata instantáneamente? Porque estamos tan acostumbrados a la misericordia que hemos tomado la misericordia como un derecho, nos olvidamos que es un regalo. Y cuando el hombre se acostumbra demasiado a la misericordia, confunde la justicia con injusticia. Estamos tan acostumbrados a la misericordia, somos tan desagradecidos con su misericordia, que cuando viene la justicia no la podemos asimilar y decimos, no es justo. No, perdóname, lo justo es que Dios juzgara a cada uno instantáneamente, pero es tan bueno que el hombre no está acostumbrado a asimilar los juicios de Dios. ¿Esto qué nos enseña? Que el primer acto de misericordia que hizo Dios fue dejar vivir a Adán después de comer del árbol. El Señor dijo, el día que comieres ciertamente morirás. Dios no estaba obligado a prorrogar la muerte. Adán podía morir instantáneamente como Uza y como los hijos de Aarón, pero como Dios es bueno, detrás de cada juicio hay misericordia y no le manda la muerte instantánea, sino que permite que la muerte sea progresiva para que el hombre tenga tiempo de arrepentirse. La primera extensión de misericordia que Dios hizo fue evitar que la muerte de Adán fuera instantánea, darle tiempo para vivir y vestirle de los pieles de animales inocentes. Y desde entonces, cada pecador que permanece con vida es un testimonio de que Dios es bueno. Ahora bien, tenemos 4 dispensaciones y 4 juicios. Quinta dispensación, la ley. La que se introdujo, según Pablo, para que el pecado abundase. Si cada dispensación ha terminado con un juicio, en la ley viene el conocimiento del pecado. El hombre sabe cada cosa que es pecado. Ya no le exculpa la ignorancia. Cuando viene la ley, viene el conocimiento y la responsabilidad del pecado. Y efectivamente, como en cada una de las otras dispensaciones, en la ley, el pueblo que recibe la ley no deja de pecar día y noche, y se repite una y otra vez. Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel. Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel. Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel. Se dirige Esteban al pueblo y le dice, vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y yo pregunto, si cada dispensación termina con un juicio y en la ley se concentra más pecado que nunca, la ley tiene que terminar para que abra la gracia. Y la ley también tiene que terminar con un juicio. Pero yo pregunto ahora, ¿dónde está el juicio? Si el pueblo sobrevivió después de haber ofendido tantas veces a Dios, Dios derramó
pequeños juicios en el desierto cuando cayeron sin entrar a la tierra prometida. Dios derramó pequeños juicios con las codornices. Dios fue derramando pequeños juicios en días de David con el censo, cuando permitió la mortandad, pero no derrama un juicio absoluto del pecado. Parece ser que en la ley el hombre está pecando, pero el juicio absoluto no viene. ¿Dónde está el juicio de la ley? Pues sí, hermanos, igual que la conciencia, igual que la inocencia, igual que el gobierno humano, la ley también terminó con un juicio, pero la diferencia es esta, que en cada juicio anterior Dios preservaba al justo y caía el juicio sobre los pecadores, pero la ley también terminó con un juicio, pero lo que Dios hizo fue preservar a todos los pecadores y tomar al único que nunca había pecado, ponerlo en la cruz del Calvario. Y lo que Dios ha hecho también ha sido un juicio, porque la cruz también es un juicio divino. Es una manifestación de la ira de Dios. De la ira de Dios, sí. Lo que pasa es que no cayó contra ti, cayó contra Él. Esa es la diferencia. Dispensación de la ley también cierra con un juicio. Pero Dios ve que si lo trae sobre ti, sobre mí, se queda sin humanidad. Y como además de justo, es misericordioso, envía a su Hijo, el que no conoció pecado, el que jamás ha cometido infracción de la ley, y derrama sobre la cruz un juicio. Porque el Dios de la cruz no es diferente al Dios del diluvio. No es diferente. La diferencia está en que en el diluvio el justo entró en el arca y el diluvio cayó sobre la multitud de pecadores. Pero en la cruz Dios puso la mano para preservarnos a todos los pecadores en el arca de su misericordia. Y al único justo lo puso para que cayese todo el diluvio sobre él. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Isaías 53: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante del que lo trasquila, enmudece y no abre su boca. Escucha. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jamás. Al único que nunca ha ofendido al Padre, al que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice: con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Porque como detrás de cada juicio también está su amor, encontramos que detrás del juicio del Edén, toca por favor, detrás del juicio del Edén, Dios provee animales inocentes para cubrir a Adán. En el pecado, en el juicio de Sodoma y Gomorra, Dios provee un Lot para preservar, lo saca y lo exime del juicio. Escuchen, en la cautividad de Egipto, Dios provee un cordero de Pascua para libertar al pueblo, porque detrás de cada juicio hay amor. Y en el diluvio, ¿cuál fue el acto de amor de Dios detrás del diluvio? Fue diseñar un arca que era la única capaz de soportar el diluvio, para que el mismo juicio que a unos los ahogaba, a Noé lo levantara. Para que el mismo juicio que a unos los destruía, al arca lo levantaba. Hermanos, no sé, quizás seguramente en el instinto de supervivencia, los hombres en el día del diluvio intentaron improvisar barcas. Intentaron improvisar botes de salvavidas, intentaron improvisar algo que flotaba, pero como el diluvio venía con todo el peso de la ira de Dios, ningún bote podía soportar, ningún barco podía soportar
Nada flotaba en el día del diluvio, solo flotaban los cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque el peso del diluvio caía y solo había un arca capaz de resistir el peso de ese diluvio. Era el arca que había diseñado Dios y que había diseñado Noé. Pues este principio también lo rige el juicio de la cruz. La cruz es un juicio, la cruz es una manifestación de ira. La diferencia es que no cayó sobre ti, es que cayó sobre él en la cruz del Calvario. Dios tomó la ira de todos los asesinatos, de todos los genocidios, de todos los abusos, de todos los robos, de todas las mentiras, la condensó sobre el Cordero, porque había tres problemas en cuanto al pecado. Había un problema entre Dios y el pecado, y se necesitaba propiciación. Había un problema entre el hombre y el pecado, y se necesitaba redención. Y había un problema entre el hombre y Dios, se necesitaba reconciliación. Y esto solo había uno capaz de hacerlo. Solo había uno capaz de ponerse en medio. Aleluya, proveer sangre santa, solucionar el problema entre el pecado y el Padre y satisfacer la justicia del Padre. Solucionó el problema entre el hombre y el pecado, dándole al hombre la libertad del pecado y redimiéndonos de nuestra condición, y solucionando el problema entre Dios y el hombre, trayendo reconciliación y restaurando la relación perdida. Pero esto muchas religiones lo han querido hacer, pero se han hundido como las barcas improvisadas del diluvio, porque no hay religión que soporte la ira de Dios. Pero oye, como detrás de cada juicio hay amor de Dios, en el juicio de la cruz Dios tenía preparado un arca que era el único capaz de soportar el peso de la ira divina. Era el Cordero llevado al matadero, era el que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, porque el mismo juicio que a otros los destruía, solo hubo uno nacido en Belén que podía soportarlo. Con un cuerpo de carne pudo soportar el peso de la ira de Dios. Porque desde antes de la fundación del mundo Dios preveía que el juicio tenía que venir, pero preparó un arca. Preparó un arca que era la única capaz de resistir el peso de su ira. Era el cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo físico de Cristo se pone en medio como propiciación por nuestros pecados, ha dicho: todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. En el salmo profético, todas las ondas y las olas del juicio divino han caído sobre él. Pero saben, el mismo juicio divino, la misma ira y justicia divina que destruyó a Ananías y a Zafira, a Uza, a Nadab y a Abiú, a los ahogados del diluvio y a los habitantes de Sodoma y Gomorra, hay uno que no necesitó la misericordia del Padre, recibió toda su justicia y conforme a su justicia resucitó de entre los muertos al tercer día. ¡Oh, aleluya! Esta es la grandeza de Cristo. La diferencia de Cristo con cualquier otro hombre es que Cristo no necesitó la gracia del Padre, no necesitó su misericordia, porque cuando cayó el peso de la ira divina sobre el cuerpo de Cristo, en vez de destruirle, fue que lo tuvo 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucitó. No como Lázaro, que resucitó por gracia, no como el hijo de la viuda de Naín, que resucitó por gracia. Él resucitó porque la justicia de Dios hacía imposible que permaneciera en la tumba. Por eso Pedro dice: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Óyeme, para cualquier muerto es imposible resucitar, y lo natural es permanecer en la tumba. Él es el único que para resucitar no necesitó un milagro. El milagro no era que resucitara, el milagro es que Jesús se quedara en la tumba, porque la muerte no tenía derecho a tocarlo. Es por esto que para él lo imposible no fue resucitar, para Cristo lo imposible era quedarse en la tumba. Por eso dice que se levantó de entre los muertos. A su nombre la gloria. Y esto que nos enseña que para recibir la ira divina había un cuerpo nacido de una doncella que era el único arca capaz de soportarla. Y ahora los que nos subimos en ese arca, la misma ira que destruye a otros
a nosotros no nos destruye. Estamos a salvo no por tu justicia, no por lo buena persona que eres, no por tus obras. Si la justicia de Dios no te ha aniquilado, es porque hay un arca que te hace flotar en medio de la justicia de Dios. Pero quiero terminar esta palabra diciendo que si cada dispensación ha terminado con un juicio, inocencia termina con un juicio, conciencia termina con un juicio, gobierno humano, la ley termina con un juicio, la dispensación de la gracia también termina con un juicio. Dice la Biblia, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué digo que esto es un juicio? Porque esto es bendición para ti, pero es un juicio para los que se quedan en la tierra. La sal de la tierra que conserva la tierra es retirada en el arrebatamiento. Eso es un juicio. ¿Cuál es el juicio? Estos tiempos de gracia terminarán con un juicio. Es que Dios va a permitir que Satanás gobierne sobre la tierra, que el anticristo gobierne sobre la tierra. Y que los pecadores se queden con aquel al que han escogido. La gracia termina con un juicio. Dice, y a los que no creyeron a la verdad les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, el juicio viene. Dios va a permitir que el anticristo se levante y gobierne la tierra. Dios va a permitir en la mitad de la gran tribulación que Satanás vuelva a caer a la tierra y vuelva a vivir en la tierra para empoderar a la bestia y gobernar a todo pueblo, ciudad, lengua y nación. Pero escuchen esto, porque de igual manera que preparó un arca en el diluvio y preparó un arca en la cruz, hay un arca que sí está preparada para soportar ese diluvio. Hay un arca que sí tiene capacidad para aguantarlo. Es que el mismo juicio que va a destruir a la tierra, dice la Biblia que cuando Cristo viene, la misma venida que a unos los ahoga, dice la Biblia que nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, seremos resucitados, seremos transformados. Y lo mismo que significa juicio para el mundo, nosotros antes de que empiece el juicio, Dios mete a Noé en arca. Antes de destruir Sodoma, Dios saca a Lot. Y yo digo, antes de que Satanás gobierne a la tierra, Dios saca a la iglesia. La iglesia se marcha porque hay un arca capaz de ser libre de la ira venidera en la iglesia de Jesucristo, la que cuando Cristo venga no se va a atemorizar, sino que va a levantar su cabeza y va a decir, oh amado mío, ven porque quiero reunirme contigo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos le alaban por su justicia en este día? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, escucha, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. ¿Cuántos aman su amor y su justicia? Quiero terminar esta palabra recordándote que Dios te ha perdonado con misericordia, pero tú no tienes que perdonar por misericordia. La justicia de Dios te obliga a perdonar al que te ofendió. Porque si a ti te perdonaron la deuda, tú ya no tienes derecho justo de retener la deuda de nadie. Si te la perdonaron a ti, perdona a aquel que te ofendió. Porque la justicia divina te dice perdona, 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 perdona. Porque más grande era la deuda que tú tenías y yo te la perdoné. Así que a todo aquel que te haga daño, perdona. Porque ahora has sido hecho justicia de Dios en Él. Y vuelve a decir en Romanos, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin, escucha, de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Porque cuando el juicio de la cruz se manifestó,
lo que hizo Cristo fue absorber toda la ira que iba sobre ti, llevarse todo el juicio que tú y yo nos merecíamos, absorberlo Él, soportarlo como el arca, levantarse de entre los muertos. Pero ahora termino con un intercambio más que Dios ha hecho. No solo Él ha tomado la muerte y el castigo que tú y yo merecíamos para llevárselo Él, es que como Él no conoció pecado, por derecho propio, por mérito, le pertenecen todas las bendiciones y todas las dádivas del Padre. Y ahora todas las bendiciones que se merece Él, todas las bendiciones que se ganó Él cuando vino a la tierra, ahora te dice a ti que te ha bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Este es el intercambio que ha hecho. El castigo que te merecías tú se lo ha llevado Él, y las bendiciones que se merecía Él te las ha regalado a ti. Las bendiciones de Dios te las ha dado en su gracia y en su justicia. Termino como he empezado, dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, ha dicho Jehová. Y yo digo, los que le quieran alabar por su justicia, le den un aplauso de alabanza, con gozo y con alegría, y que Dios les siga bendiciendo. Un abrazo, bendiciones.